Metimos en el lío a don Carlos Fara, que de esto sabe mucho más que nosotros, que se aguante. ¿Qué- ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Eh? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Qué dije? Buenas No, noches. yo no, yo dije, yo me equivoqué. No, yo soy capaz de hacer medio en esas cosas, casi cualquier cosa, así que no te preocupes. Saludo, le cambio de fecha, le cambio de... sin ningún problema. Bueno, ¿cómo estamos? Te complicamos la vida haciendo casi, en cuanto logremos que los chicos se conecten a YouTube o al Zoom de la Facu, te estamos por hacer partícipe de una clase de Derecho Internacional Público, además de la edición del 20 de marzo del 2025 de Al Caer la Tarde. ¿Cómo andás vos? Bien, por suerte, gracias a Dios. Por suerte, en este mare magnum nacional, internacional, Y bueno, ya por... sobreviviste, entonces sos un sobreviviente. Claro, totalmente. Bueno, viste que ya estar bastante bien y bastante satisfecho con la situación personal no está nada mal. No, eso ya es, pero fantástico, lograr que uno en medio de este mare magnum sobreviva, es espectacular. Contame, vos sos presidente de la Asociación Internacional de Consultores Así y es, de consultores políticos, lo sí. que no es poca cosa que un argentino, uno de los consultores argentinos más importantes o el más importante, presida además una asociación internacional de gente que se dedica a monitorear procesos políticos en todos los países del mundo, a educar, coachear, programar, hacer encuestas, etcétera, etcétera. Todo lo que hacen los consultores en las principales elecciones de todo el mundo. Así que, primero, felicitaciones. No, supongo que no ha sido fácil llegar hasta ahí y es toda una... Yo creo que hasta un orgullo, como solemos enorgullecernos de nuestros deportistas famosos, de nuestros políticos, todavía no nos podemos enorgullecer de ninguno, pero bueno, enorgullezcámonos de Carlos Fara, consultor, ¿qué tanto? Se agradece. La verdad es que, bueno, yo, digamos, hace unos 25 años más o menos, que fue la primera vez que fui a una reunión de la Asociación Internacional, que las siglas en inglés son IAPC, y bueno, vamos a decir así, un poco un largo camino de militancia, por así decirlo, que en mi caso primero fue la presidencia de la Asociación Latinoamericana entre 2012 y 2014 y después el primer presidente de la Asociación Argentina entre 2014 y 2016. ¿Qué tal? Después había ocupado algún cargo en el directorio de la Asociación Internacional y bueno, finalmente era uno de los vicepresidentes en el periodo anterior y se dio por la regla que existe, digamos, dentro de la asociación de cierta rotación entre Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. Bueno, en este caso, digamos, me tocó a mí. Qué bueno, pero no por nada, seguramente que tus padres te hayan elegido pudiendo, imagínate, dentro del grupo resto del mundo, toda la gente que habrá y de primer nivel todos, ¿no? Bueno, pero No, totalmente. Eso, el hecho de haber sido presidente de dos asociaciones primero, de alguna manera fue un hándicap como para confiar en que podía hacerme cargo de la internacional. ¿qué hace exactamente como asociación gremial la internacional? Mira, básicamente tiene un evento anual en cada oportunidad, digamos, en distintos lugares del mundo. El año pasado estuvimos en Toronto, siempre es en los primeros días de noviembre. Este año vamos a estar en Punta Cana y en algún momento del año que viene iremos a algún lugar de Europa que todavía está por definirse. El evento anual es el más importante, es complejo la organización, con gente de los 5 continentes, armar una actividad de 3 días, convocar expositores, seleccionar los temas, etcétera, etcétera. Y básicamente, digamos, la idea es, otorgamos un premio a la democracia, una medalla a la democracia, una vez por año, entre una votación que hacemos entre los socios. El año pasado le tocó a
a María Corina Machado, la dirigente venezolana, pero en algún momento de la historia se lo otorgamos al grupo, digamos, democrático de Hong Kong, el movimiento de los paraguas, a uno de los, a Zelensky, el presidente de Ucrania, a un opositor ruso, en fin, digamos, vamos viendo, digamos, se van proponiendo distintas alternativas de gente que trabaja por la defensa de la democracia o que de alguna manera ha sufrido algún tipo de persecución. Cosa que se está volviendo cada vez más frecuente en Occidente también, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí, digamos, hay varios indicadores que nos hablan de que el mundo, en general el mundo, ha ido a democracias un poco más deficientes en los últimos 10 años, y precisamente, digamos, una de las cosas que nos movilizó en estas últimas horas fue la detención de uno de los vicepresidentes de la asociación, que en Turquía, que ahora está detenido junto al alcalde de Estambul, que es el principal opositor al presidente Erdogan, y otros 105 referentes de la democracia. Y bueno, por eso emitimos un comunicado ayer, empezamos a hacer gestiones en distintas cancillerías para que expresen su preocupación al gobierno de Turquía y, por supuesto, digamos, pedir la más rápida liberación. Bueno, contanos un poco, el detenido es Ekrem, no sé si tiene acento o no, Ekrem İmamoğlu, que es el alcalde de Estambul, tu par de la asociación Necati Özkan, Sí. un prestigioso consultor también turco. El alcalde de Estambul, curiosamente, acababa de ser electo, proclamado como futuro candidato a presidente de Turquía. Exactamente. El año pasado, para poner un poquito de perspectiva, en el 2003 hubo un gran terremoto en Turquía, que más allá de la desgracia, también de alguna manera hubo un poco de movimiento, porque se cayeron muchas construcciones que de alguna manera estaban no bien realizadas, ¿no? Por un boom de la construcción que hubo. Bueno, ese fue un episodio. El año pasado hubo elecciones en el año 2023 hubo elecciones presidenciales que ganó Erdogan. El año pasado, en el año 2024, hubo elecciones municipales que ganó en la gran mayoría del país, ganó la oposición. Uh-huh. Y entre esos opositores, el actual alcalde de Estambul, que tal cual vos decías, es el líder del principal partido opositor y candidato presidencial, bueno, para 2028 todavía falta, ¿no? Así que nuestro colega, que se llama Necati Özkan, es asesor, es consultor del alcalde de Estambul, y también lo metieron presos, y en las últimas horas nos enteramos que creo que habían metido preso también a 40 personas que solo por haber manifestado su desagrado con las detenciones en las redes sociales, ¿no? Bueno, es algo que lamentablemente, y de eso justamente vos que tenés, y la asociación de ustedes que tiene carácter universal, te digo, esto está cambiando para peor en el mundo, ¿no, Carlos? Sí, totalmente sí, ¿no? Totalmente sí, varias situaciones, aunque hay algunas situaciones que estén, vamos a decir, en el límite, ¿no? Que son, vamos a decir, democracias deformadas, ¿no? Como el caso de Hungría con Orbán, este caso de Turquía que mencionamos, el caso de Bielorrusia, que es un aliado de Putin, la situación misma de Rusia, obviamente, el caso de Bukele en El Salvador, ¿no? Uh-huh. Digamos que son todos gobiernos que sí llegan por democracia, mantienen las formalidades, pero después hacen una cantidad de cambios institucionales que apuntan fundamentalmente casi a quedarse un poco con la suma del poder público. Claro, en el caso de Erdogan lleva ¿qué? Más de 20 años en el poder. Sí, por lo menos, sí. Nosotros la asociación tuvo una
su reunión anual en Estambul en el año 2011, pues ya pasaron 14 años, ya Erdogan estaba, digamos así. Sí, que, sí, del 2000, 2002, no me acuerdo sí, cuánto una hace. cosa por el estilo, sí. Ahora, ustedes tienen presencia en todo el mundo, por ejemplo, en África. ¿Qué tan desarrollado está el coacheo mediático, politológico, no sé cómo llamarle Sí, exactamente? mira, estamos progresando en ubicar varios colegas en África que trabajan en esto. Tenemos gente de Kenia, tenemos gente de Sudáfrica, entre otros lugares, tenemos gente de Ghana. Por supuesto, digamos que entre el contexto económico y países con tradiciones culturales distintas a las de Occidente, bueno, es todo un desafío, ¿no?, el desarrollo de la profesión, pero bueno, algunos van efectivamente pudiendo progresar en esto. De hecho, ¿Y tienen garantías o permanentemente están recibiendo denuncias de este tipo y corren peligro, arriesgan su vida, terminan presos o desaparecidos o mira, fusilados? los que están en la asociación, por lo pronto, hasta ahora no hemos tenido novedad de que hayan tenido limitación para ejercer la profesión o que hayan corrido, digamos, algún riesgo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre son situaciones de cuidado porque obviamente, digamos, no todos los regímenes son regímenes democráticos, por lo menos en el sentido que nosotros los reconocemos. ¿Y en los países árabes, en los países islámicos más conservadores, cómo es? No, ahí primero no tenemos gente. No hay desarrollo de la profesión. Claro, no hay desarrollo de la profesión porque, digamos, donde no existe un sistema de elecciones libres y claro. no existe, digamos, un sistema, digamos, de regulación de opiniones muy estricto, digamos, es prácticamente imposible. Por eso nosotros, además, organizamos nuestros eventos solo en lugares en donde efectivamente haya vigencia democrática, ¿no? Digamos, sí, pues. hay algo, estamos teniendo una buena conexión con los colegas de la India, que son muy nuevos en la asociación. Tenemos gente de Filipinas, viste que en Filipinas lo condenaron al expresidente, una situación de ratos un poco complicada. Tenemos gente de Singapur también. Aspiramos a tener gente, digamos, de más lugares. No es tan sencillo, digamos, como en China particularmente, ¿hay algún desarrollo? Mira, lo que hay son, hace unos años tuvimos un colega inglés que trabaja en una especie de consultora de asuntos públicos, ¿no? Uh-huh. Y de análisis político, pero como un servicio para empresas, digamos. Obviamente tampoco, digamos, hay una posibilidad. Hay formalmente unas elecciones locales en China. Pero realmente, digamos, no son elecciones democráticas. Sí, pues, y el estatus de Hong Kong no habilita tampoco a tener... No, claro, Hong Kong tenía un sistema, digamos, bajo dominio inglés, tenía un sistema democrático local, aún siendo una colonia. Cuando se van los ingleses en el 1 de enero o el 31 de diciembre del 96, China se compromete durante 50 años a mantener el régimen, mantener las reglas que existían en Hong Kong como colonia británica, pero esto ya hace unos años, digamos, que se ha deformado, digamos, ¿no? Se tenía que hasta el 2046 tenía que haber una vigencia democrática, y eso se ha ido deformando con el tiempo, y de hecho, por eso te comentaba, una de las medallas a la democracia en los últimos años se lo dimos al movimiento democrático de Hong Kong. Sí, pues, mantener la libertad económica, más o menos, el libre mercado, más o menos, pero mantenerla o seguir manteniendo un sistema democrático, republicano, con elecciones periódicas, renovación de autoridades, eso no. No, totalmente, digamos, hay gente proscripta, digamos, de alguna manera mandaron como una especie de interventor a Hong Kong, con lo cual, sí, digamos, ha quedado totalmente deformada la situación. ¿Y cuál fue el destino, cuál es la situación actual de los rebeldes del Paraguas, justamente estos que recibieron el premio de ustedes?
Mira, te diría que están, Contale un poco a nuestra audiencia, y especialmente a los chicos que te están viendo, alumnos de estudiantes de Derecho, qué fue la rebelión de los Paraguas y cómo sí. se gestó y Bueno, cómo terminó. claro, como decía, digamos, hace unos años atrás, digamos, hubo un movimiento democrático de jóvenes, sobre todo, que nació a partir, digamos, de que China fue cercenando libertades en Hong Kong, ¿no? Uh-huh. En contrario a Contra lo que se había comprometido en el tratado. exactamente así. Bueno, cuando eso tenía que durar hasta 2046, porque ahí se cumplían 50 años. Esas protestas, digamos, fueron aproximadamente hacia el 2014, y lo que pasó de ahí en adelante fue una progresiva represión de libertades, digamos, con lo cual hoy yo te diría que la situación de Hong Kong es un poco más similar a la del resto de China, digamos, que una situación especial. Si bien China tiene lo que ellos llaman zonas administrativas especiales, ¿no? Una es Hong Kong, porque era colonia británica, la otra era Macao, que era colonia portuguesa, y digamos, pero bueno, la de Hong Kong tenía un régimen democrático local, aún siendo colonia, hace mucho tiempo, y básicamente lo que digamos, movimiento democrático ha ido cercenándose, y hoy, en la actualidad, ese Congreso Nacional del Pueblo solo se permite votar a 2 o 3 candidatos seleccionados por 1.200 personas con capacidad de elección. Bueno. Básicamente. ¿Sobre cuántos millones hay en Hong Kong? No tengo la cifra ahora. Pero son unos cuantos, casi gracioso. Son muchos, obviamente, es muy pequeño territorio, pero bueno, ha quedado, como te decía, digamos, totalmente deformada la situación, y la represión en China es muy fuerte, con lo cual todo tipo de movimiento, digamos, se vuelve muy difícil de expresar realmente. Contame un poco, volviendo a Turquía, porque el tema de la detención y yo creo que directamente proscripción que están intentando con Imamoglu tiene mucho que ver con la política internacional también, los conflictos regionales. El tipo, además de ser alcalde de Estambul y líder del Partido Republicano del Pueblo, por lo que estuve mirando, es muy amigo, muy aliado de los kurdos, del Partido de los Trabajadores Kurdos, cosa que es un tema absolutamente grave para los turcos, en particular para la administración de Erdogan, ¿no? Totalmente sí. Primero, tal cual comentábamos recién, efectivamente el principal partido de oposición, pero también en algunos cuantos municipios el partido kurdo ganó elecciones, ¿no? El gobierno, digamos, no reconoce la autonomía kurda, ¿no? Así, con lo cual la posibilidad de que se arme, digamos, como una especie de espacio autónomo parece hoy imposible. Lo que Erdogan ha hecho a lo largo de los años, primero, recordemos que Turquía, después de, allá como por 1900, principios del siglo XX, hubo una revolución, la famosa revolución de los jóvenes turcos, que impuso, digamos, transformó a Turquía en un país laico, ¿no? Por supuesto, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después de la caída del Imperio Otomano. Eso lo asimiló, digamos, en muchos aspectos a Occidente, siendo que la población de todas maneras es islámica, y en esa tónica venía Turquía, digamos, alternando entre algunos regímenes democráticos y algunos regímenes autoritarios, y finalmente, digamos, tenía hace un tiempo largo un proceso, digamos, democrático. Turquía pretende entrar en la Unión Europea, pero por supuesto, digamos, este tipo de actitudes de Erdogan lo van a complicar mucho, ¿no? Claro, esto prácticamente es un veto
Claro, totalmente, porque la cláusula democrática ya no saben muy bien qué hacer con Orbán, digamos, pero Sí, como pues, está ahí en el también. límite. Pero bueno, Hungría está dentro, ¿no? Turquía todavía está fuera, eso por un lado. Lo que Erdogan hizo, digamos, en los últimos años fue virar hacia una actitud más teocrática, por así decirlo, ¿no? Digamos, Claro, como y más, que él más también, digamos, estuvo en contra y tuvo como enemigos a los fundamentalistas islámicos en lo interno, pero él claro, supuestamente totalmente. es pro laico o laico, Claro, pero no tanto. claro, el país ha ido virando, digamos, no solamente a menos democracia, sino es un país menos laico que el que era hace 10 años atrás, ¿no? Y lo otro, digamos, importante es que Turquía es un país de la OTAN, ¿no? Sí, sí. O sea, no OTAN que está no en la sabemos. Unión Europea, esto es muy importante destacarlo, no pudo ingresar a la Unión Europea, pero sí es parte de la OTAN. O sea, está Exactamente, en sí, el parte de la aparato OTAN. militar. Es parte de la OTAN históricamente, ¿no? Porque las bases las bases turcas militares eran fundamentales, digamos, para despegar aviones en una eventual guerra con la Unión Soviética, en la Guerra Fría, o para poner misiles que apuntasen hacia Rusia, ¿no? En su momento. Así que, digamos, de alguna manera lo que fue siendo Turquía es una especie de aliado por necesidad de Occidente. Y en los últimos años, digamos, Erdogan, que obviamente es muy astuto, ha ido un poco como canjeando favores. Algo que por otra parte, de paso, esto es lo que van a tener que estudiar los chicos, el rol histórico de Turquía ha sido así, es una bisagra, Claro. está situado justamente en el medio de Europa Occidental, Europa Oriental, Asia ya, no en realidad Europa Oriental, y ha participado en numerosas guerras a lo largo de los siglos, haciendo de bisagra justamente entre Francia, Inglaterra, Rusia, bueno, el Imperio Austrohúngaro, Claro. etcétera, etcétera. Totalmente, digo, la posición geopolítica es muy fuerte porque está el estrecho del Bósforo, digamos, que es fundamental, digamos, también para el comercio, digamos, y particularmente para Rusia en la salida al Mediterráneo, ¿no? Se ha metido, ha estado muy involucrado en el derrocamiento del régimen sirio, ¿no? Ah, bueno, Últimamente. eso te iba a preguntar. El rol de Turquía en los últimos acontecimientos de Siria siempre estuvo metido, porque Siria, por el tema kurdo también, recordemos que el Kurdistán está a caballo de 3, 4 estados ahí, Claro. le complica la vida a todos, pero y el insólito apoyo que recibió el ex denostado terrorista, como terrorista, guerrillero, etcétera, al-Yolani, el nuevo líder del movimiento sirio, tuvo un apoyo fundamental. Dicen todos que el principal apoyo que tuvo es el de Turquía. Totalmente así, totalmente así, digamos, abasteciendo a los rebeldes, al régimen de Assad, y por supuesto, digamos, porque eso también le permitía, de alguna manera, como tratar de controlar una especie de patio trasero con el tema kurdo, ¿no? Y también porque no nos olvidemos que en esa zona, digamos, hace relativamente poco tiempo atrás, digamos, todos tuvieron que pelear contra el Estado Islámico, ¿no? Que se rogaba un poco una porción de la zona. Y Sí, entonces supuestamente era un también peligro para todos y de repente, dando distintas explicaciones que nadie entiende muy bien, ahora todos bendicen al nuevo líder sirio que fue parte del ISIS y fue parte de Al-Qaeda. sí, totalmente. Un país, Siria, con una particularidad, digamos, el régimen de Assad siempre fue aliado soviético, bueno, y después de Rusia, ¿no? Digamos, de hecho, digamos, hay bases ahí, y con la particularidad que también tiene una base americana, una cosa muy, muy particular. Pero volviendo un segundo a lo de Turquía, también tener en cuenta, digamos, que cuando se produjo la anterior crisis de Siria, la guerra civil, y hubo una gran afluencia de migrantes sirios a Europa, muchos obviamente tenían que pasar por Turquía, ¿no? Y Erdogan
astuto, se ofreció, digamos, a resolver parte del problema en negociación con la Unión Europea, pensando que de esa manera también de alguna manera facilitaba como un antecedente de buen vecino para entrar a la Unión Europea. Y eso, al meterse a facilitar algo del problema migratorio, creo yo que en general lo que está haciendo Erdogan es como canjear favores a Occidente a cambio de que no se metan en la política interna de Turquía. Bueno, obviamente después se ve en la medida en la cual las situaciones se vuelven muy complicadas, y hace pocos años atrás hubo casi un autogolpe, ¿no?, de parte de Erdogan, que sabía que le querían dar un golpe, lo dejó correr, y después hubo una represión muy fuerte, ¿no? Un personaje astuto, muy complejo. Claro, muy duro en el interno y flexible en lo interior, porque hoy tiene muy buenas relaciones con Rusia, bueno, está ahí con la Unión Europea, está de acuerdo a lo que sale por ahí, promoviendo una especie, no de nueva ruta de la seda, pero sí participar de la ruta del comercio con China. Así que está haciendo un equilibrio geopolítico importante el hombre. Sí, totalmente. Es un país central, como comentábamos. Ha venido, digamos, haciendo un manejo no muy prolijo de la economía, con lo cual, lejos de la inflación argentina, pero digamos ha estado, digamos, en el ranking de los principales que ha tenido inflación en el mundo. Estos movimientos que hizo de las detenciones produjeron un deterioro de la lira turca importante, y digamos es claramente un personaje que ha ido aprovechando, digamos, las distintas situaciones. Creo yo que además la detención del alcalde de Estambul, etcétera, está en el marco de que en general los estudios dan una proyección de un triunfo opositor para una eventual elección presidencial próxima, ¿no? ¿Y cuál es el futuro inmediato, Carlos, para terminar, de tu colega justamente, Özkan, y del alcalde? Estamos en contacto. Hasta ahora solamente pudo hablar con su abogado, no pudo hablar con su familia. Creen los familiares que es una situación que por lo menos se va a llevar varios días antes de que eventualmente el gobierno revea la cuestión, ¿no? Así que, estamos permanentemente atentos. ¿Pero hay algún tipo de presión internacional? ¿Algunos otros políticos internacionales, jefes de Estado, están reclamando? Sí, totalmente. Hicimos gestiones, ya el Departamento de Estado americano hizo alguna advertencia. Los colegas europeos hicieron sus gestiones ante la Unión Europea, que también lo puso sobre aviso. El saliente canciller alemán Scholz dijo que de esta manera Erdogan estaba emparentándose con Bielorrusia. La situación está observada, pero bueno, vamos a ver. Nosotros somos como muy cuidadosos, porque tampoco queremos hacer gestiones que compliquen la situación de nuestro colega, ¿no? Sí, obvio. Están haciendo de diplomáticos y muy bien. Gracias, Carlos, y seguimos atentos a esto. Conversamos la próxima. Con mucho gusto, y muchas gracias por la oportunidad de poder comentar esta situación. No, al contrario. Carlos Fara, uno de los principales analistas políticos y estudiosos de la política y asesor y nada más y nada menos que ahora presidente también de la Asociación Internacional de Consultores, justamente, desde la Argentina, que no es poco. Y desde la Argentina, que no es poco, se fue, ahora está en Washington, es graduado en Historia, especialista en Gestión y Política